Bien, vamos a comenzar. Realmente yo quiero, pues, yo traía una presentación que es esa, pero realmente voy a reformar. Esa presentación va a quedar acá para que ustedes puedan disponer de ella si tienen algún interés en profundizar el tema jurídico de justicia. Pero me voy a referir principalmente al proceso histórico-político de Centroamérica y por supuesto también a la comunidad de derecho, porque no podríamos dejar de hablar de la comunidad de derecho en un sistema político de paz y desarrollo en Centroamérica, como parte fundamental de lo que nosotros tenemos que conocer de Centroamérica. Pero en ese sentido, quiero comenzar mi intervención un poco diciéndoles lo que es Centroamérica, a pesar de todo lo que nosotros hemos visto de conflictos y de retrocesos en los países de esta región, en el ámbito político y sobre todo en la paz de la región. A mí me gustó mucho lo que dijo un astronauta mexicano cuando le preguntaron, un periodista le preguntó que cuál había sido qué es lo que le había gustado más de su experiencia en el espacio. Y este astronauta mexicano dijo que lo que más le había gustado era que desde el cielo no se miran fronteras. Y ese es un tema que a mí me llevó a cambiar la idea que yo tenía de un proceso de integración centroamericana, porque todos piensan que un proceso de integración de varios países nos tiene que llevar necesariamente a la fusión territorial, o nos tiene que llevar necesariamente a la suscripción de una constitución federal o a una moneda única, y no es cierto. Es decir, tan inútil es el concepto de integración al oír esta opinión, porque desde el cielo nosotros nos podemos enterar o comprobar que estamos integrados. No hay división administrativa desde el cielo alguna que nosotros podamos considerar. No hay en esta región un corredor biológico que sea de un país. Un corredor biológico va desde Honduras hasta Panamá, y no hay frontera administrativa que defina un corredor biológico de Costa Rica ni de Guatemala. No hay recurso hídrico que no esté compartido en el subsuelo entre varios estados. Tan es así que El Salvador se quedaría sin agua si Guatemala y Honduras no cuidan el agua, porque el agua de El Salvador viene de tierras altas. Entonces, si esa agua los ribereños también no la cuidan, tampoco hay agua en El Salvador. O tampoco habría agua si se están talando los bosques, ¿verdad? También en las áreas en que se talan. Entonces, tampoco existiría salud en Costa Rica si no hay salud en Nicaragua, porque las enfermedades infectocontagiosas se transmiten sin ver fronteras administrativas. Entonces, si vemos desde otro punto de vista de que Centroamérica está unida sobre la base de carreteras desde 1968, todas las carreteras de Centroamérica, la CA1, CA2, CA3, CA4, llega a la CA50 y algo, son parte de un acuerdo regional de infraestructura en carreteras, donde hay requisitos de peso, medidas para la circulación de vehículos y señales uniformes. Si vemos también de que en Centroamérica ya hay una red de electricidad desde Guatemala hasta Panamá, que está unida por toda Centroamérica, y los operadores nacionales que producen energía eólica, geotérmica, hídrica,
suben a las redes esa energía y venden y compran a cualquier país, de tal forma que ahora El Salvador le vende a Panamá y le compra a Guatemala, porque es más barato comprar a Guatemala que usar la misma energía que produce El Salvador, y que Nicaragua le compra a Costa Rica porque es más barato usar la energía de Costa Rica que la misma de Nicaragua, y que todos le venden a Panamá porque Panamá consume toda la energía posible en sus sistemas de servicios. Entonces vemos la importancia de empezar a considerar que la integración no es la que nosotros creemos. Si nosotros entenderíamos que, o supiéramos cómo se maneja el espacio aéreo centroamericano, que a partir de los 20.000 pies es un solo espacio aéreo manejado por COSESNA en Honduras y AXA Costa Rica. Es decir, cuando ustedes llegan al aeropuerto de Costa Rica pueden ver un radar que es de la seguridad aérea centroamericana, que las estaciones de radar, 20 estaciones de radar de Centroamérica, incluidos muchas veces los radares de acercamiento a las naves, son centroamericanos, no son del país. Es decir, son sobre la base de un tratado a través del cual los espacios aéreos están unidos. Y cada nave que pasa por el espacio aéreo centroamericano es una nave que paga navegación y seguridad aérea a la institución que se llama COSESNA. Entonces parecería ser que, para empezar, que la integración no la veamos, vuelvo a repetirles, como la necesaria unión territorial, ni mucho menos la celebración de una constitución federal, sino que veámosla como una realidad de necesidades en las que estamos, o más bien que estamos necesariamente interdependientes en todos los aspectos de los que estamos hablando: salud, ambiente, electricidad, manejos y administraciones comunes en espacios territoriales tan pequeños, donde la acción individual no puede ser igual a la acción regional. Vemos cómo precisamente, vuelvo a repetirles, una organización como COSESNA o una organización como CRIE, que es la Comisión Centroamericana de Regulación en Energía Eléctrica, y el ente operador regional en El Salvador, manejan el mercado eléctrico regional, que ya ningún país puede quedarse sin energía porque estamos interconectados. Es decir, podemos vender, podemos dar crédito, las empresas, subir a la red cualquier tipo, cantidad de energía, etcétera. Entonces, eso nos indica que los procesos de integración no son más que la posibilidad de eliminar discriminaciones entre los estados para un objetivo superior, que es el bien común, que no se puede alcanzar a veces de manera individual, sino de forma colectiva. Y eso creo que es el principio fundamental de cualquier proceso de integración, pero nadie lo entiende así. Es decir, creo que se habla más de aspectos que no tienen que ver con las necesidades propias que nos unen, que con otras que normalmente se discuten, como es el comercio de mercancías, que para los economistas el comercio de mercancías es, en última instancia, lo que va a generar un proceso de integración. Y yo no estoy de acuerdo con esa opinión, por los temas que le hemos hablado. Y allá en Argentina, hablando de los argentinos, don Félix Peña, ¿verdad?, que es una persona que es muy reconocida a nivel de Suramérica y de Latinoamérica, que fue director del INTAL y que además de eso es un teórico muy respetado, todavía, ¿verdad?, nos hemos confrontado porque él dice que la integración centroamericana no existe porque no hay un mercado común completo. Y yo le digo, no es así, le digo yo, nosotros tenemos integración de otras formas, no necesariamente por la integración económica, pero él dice, pero es que la integración económica es donde va a generar de alguna manera ese bienestar, ese desarrollo, y además de eso, sobre la base de administraciones comunes, eso va a generar dinero para poder mantener la institucionalidad que se tiene. Bueno, yo le digo, y por eso nosotros escribimos en un libro allá en Chile,
Precisamente salió un libro coordinado por Patricio Leiva, que es otro gran integracionista y es el negociador de Chile-Unión Europea en los acuerdos comerciales, sobre la integración latinoamericana, que ustedes pueden consultar. Precisamente ahí yo pues escribí un artículo sobre una integración desde una perspectiva humanizadora y no comercial, porque siempre se tiende a ver una integración comercial antes de que sea humana. Pero bueno, hasta ahí una pequeña introducción, porque quisiera retrocederme un poco los aspectos políticos que han generado lo que Centroamérica es hoy y lo que va a ser mañana. Y eso tiene que ver, vuelvo a repetirles, con el tema de para qué integrarnos. Entonces, como ustedes saben, Centroamérica era una región que tenía la misma historia común sobre la base de pueblos originarios y una colonización o una administración española como resultado del descubrimiento de Centroamérica y como resultado de otras políticas geopolíticas y económicas internacionales. Pero eso es importante porque alrededor de los cambios precisamente que se dieron de libertades y garantías a nivel de la Constitución de Estados Unidos y después de la Constitución francesa, España también entró en el reformismo de celebrar o de permitir el garantismo y las libertades. Y eso llevó pues que los capitanes generales reunidos en Cádiz suscribieran la llamada Constitución de Cádiz, que precisamente es la que llevó a cabo una reforma en las administraciones de ultramar en Centroamérica, y que permitió precisamente que hubiera acá movimientos independencistas. Yo creo que esa misma situación tuvo influencia también en Sudamérica, ¿verdad? Fueron los mismos procesos libertarios, las mismas luchas de poder entre los estados. Yo creo que si ustedes le preguntan acá a los colegas venezolanos y a los colegas peruanos, se van a dar cuenta que, igual que en Centroamérica, lo que hubo aquí fueron escaramuzas. No sé si porque los historiadores exageran, porque cuando uno realmente lee los libros de historia y lee los autores, se da cuenta que el autor es del país y siempre quiere exaltar los esfuerzos que hubieron para definir un país. Y realmente, por lo menos en Centroamérica, a partir del hecho de que los estados entraron en un proceso de independencia, lo que hubieron fueron escaramuzas y pleitos de no más de 50, 100 personas que trataban de definir territorios. Y entonces fue a partir de, menos mal que en Centroamérica optaron por una constitución federal, una constitución que duró 10 años y entró en acefalía total, ¿verdad? Pero después de pasada la constitución federal de Centroamérica, que era, si ustedes revisan, una copia de la Constitución de Cádiz, una copia de la Constitución de Cádiz en cuanto a garantías y libertades, cuando se disolvió la Federación de Centroamérica, los países entraron en conflicto. Entonces, cada señor o cada ladino, es decir, los ladinos eran los hijos de españoles o que de alguna manera se habían repartido los territorios, empezaron a definir los territorios alrededor de los accidentes geográficos, y quien podía defender un territorio se quedaba con él. Eso era lo que pasó en Centroamérica. Entonces, a partir de la Federación de Centroamérica, que no hubo, es decir, que nadie realmente cumplió, empezaron las guerras en Centroamérica. Entonces hay historias de la guerra de Santa Rosa, la guerra de San Jacinto, otras de Rivas y otras que hubieron en Centroamérica. No era más que la necesidad que había de definir un país, definir un territorio y quiénes estaban dentro de él, y hacer una constitución de cada país. Eso fueron guerras, vuelvo a repetir, que las llaman guerras, pero vuelvo a repetir que no eran tan guerras, ni mucho menos diezmaron la población
como algunos países dicen, que de las guerras de Centroamérica se diezmó la población de un país. Yo no creería eso porque he leído y realmente no me convence mucho el hecho de que las acciones libertarias y de unionistas en Centroamérica eran acciones que pensaban en el sambo, en el indígena, en el mulato, en toda la población que había en Centroamérica, que no participó en absoluto de todos estos movimientos y de todas estas definiciones. Entonces, fíjense bien, las constituciones que se fueron haciendo de cada país no es más que el acto que constituyó la desintegración de Centroamérica. ¿Por qué? Porque cada constitución es un acto que define el territorio, el mar territorial, el espacio aéreo territorial, y que las personas que están dentro de ese territorio son las que son beneficiarias del Estado que se constituye. Eso es todo. ¿Pero qué, con qué más? Con la discriminación del que no es nacional. Porque si yo no discrimino al que no es nacional, no soy un país independiente. Pero para que la comunidad internacional me reconozca como un país independiente, tengo que tener una constitución que define el territorio y que además de eso defina la población que se beneficia de esa estructura política constitucional que se hizo. Ahí empieza la desintegración. Porque cuando se hace la Constitución de Guatemala o la Constitución de Honduras, lo que se hace es discriminar al que no es salvadoreño, discriminar al que no es costarricense. Entonces tú, que sos costarricense, en este territorio no tenés ningún derecho. ¿Sí? Entonces las leyes de migración son las leyes más violadoras de derechos y libertades de las personas. O sea, la ley de migración de un país es la ley que más discrimina al no nacional, porque le pone reglas y le dice, no, es que si tú quieres trabajar, si tú quieres circular, si tú quieres traer factores de producción, si tú quieres comprar algo de mi país, tenés que cumplir ciertas condiciones, ¿verdad? Es decir, ahí empieza la construcción de un Estado y la discriminación total al no nacional. Y no solamente el no nacional, sino la discriminación de las mercancías de otro país, de los factores de producción de otro país, de todo lo que pueda hacer algo que no sea nacional. Por eso es que uno de los conceptos fundamentales y clásicos de lo que es una integración regional, Ernest Haas, por ejemplo, define la integración como la eliminación de discriminaciones entre unidades económicas. Ese es un concepto de integración económica. ¿Por qué? Porque todas esas normas que se dictaron a fin de diferenciar qué no era de origen, era una ley discriminatoria. Y en los procesos de integración se va al revés. Es decir, vamos a empezar a eliminar todas esas normas que discriminan las mercancías que vienen de El Salvador. Ese es el libre comercio. Los tratados de libre comercio es eliminar las discriminaciones a los productos originarios del otro país. ¿Y qué más? Bueno, como tenemos que cuidar la salud, tenemos que cuidar de los nacionales y tenemos que cuidar de alguna manera la competencia, entonces tenemos que dejar circular esas mercancías, pero homologuemos los requisitos sanitarios para que circulen libremente. Y entonces ahí vienen que los tratados de libre comercio no es más que un conjunto de normas que nos dicen las mercancías de origen que tienen libertad para circular y los requisitos sanitarios, fitosanitarios y no arancelarios que tienen que estar homologadas para que un producto de aquí, de Costa Rica, circule por Nicaragua como si se tratara de un producto nacional. Entonces, eso es todo. No es nada del otro mundo. Un tratado de libre comercio es eso. Eliminar, homologar, o sea que, vuelvo a repetir, las normas que existían para no dejar entrar mercancías son normas que estamos quitando para poder tener una vida común, para que nos tratemos bien.
Pero bueno, regreso al tema histórico porque es sumamente importante, porque como les digo, lo que los estados hicieron alrededor de las constituciones fue definir un territorio. Pero en Centroamérica las guerras no acabaron. Es decir, en Centroamérica también las gestas unionistas no eran gestas totalmente transparentes, o sea, eran gestas para tomarse los territorios. Es decir, porque no participaban, vuelvo a repetir, los pueblos centroamericanos, participaban élites que querían definir territorios. Fue hasta 1906, fíjense bien, que ya de tantos conflictos, México, Estados Unidos estaban interesados en Centroamérica porque había un paso natural que era el Canal de Panamá. El Canal de Panamá era sumamente importante, la región entendían que era paso necesario, tanto norte, sur como oriente y este, y entonces intervinieron. En 1907 se da lo que se llama el Tratado de Paz de Washington, a través del cual el presidente de Estados Unidos y el presidente de México llevaron a los centroamericanos a ponerse de acuerdo. Y ahí suscriben el Tratado de Paz de 1907, después de todos esos conflictos y escaramuzas que tenían de no definir su territorio. Y es ahí, en ese Tratado de Washington de 1907, que los centroamericanos se proponen darse el trato nacional de lo que hemos estado hablando. Es decir, lo que los estados hicieron cuando hicieron su constitución es discriminar al no nacional. Y en 1907 se conforma el primer acuerdo de paz, válido, políticamente válido, que genera no solamente el trato nacional, que los estados se comprometen al trato nacional, sino que se genera la primera Corte de Justicia Centroamericana. En 1907 se constituye la Corte de Justicia Centroamericana aquí en Costa Rica, con sede en Costa Rica, en Cartago, ¿verdad? La llamada Corte de Cartago, que después ocupó el edificio de la Casa Amarilla, y estuvo la primera Corte de Justicia Centroamericana, porque se comprometieron también a no volver a los conflictos bélicos, sino a arreglar sus asuntos a través de una jurisdicción centroamericana. Y como, fíjense bien, todavía no estaba desarrollado el derecho constitucional, entonces esa corte tenía competencias constitucionales. La Corte de Justicia de Cartago tenía competencias para resolver conflictos entre poderes del Estado y entre estados. Esa es la gran competencia que le dieron a la Corte Centroamericana. Y cuando aquí Nicaragua, les voy a comentar algunos de los casos, firmó un tratado con Estados Unidos para poner una base en el río San Juan, una base militar de Estados Unidos, El Salvador y Costa Rica interpusieron un recurso ante la Corte porque consideraron que esa base naval era un atentado a la seguridad de los países que formaban parte de Centroamérica. Es el caso Brian Chamorro, tan conocido, en el cual la Corte de Justicia Centroamericana dijo que era un atentado tener una base naval de Centroamérica. Y por eso cerraron la Corte de Justicia Centroamericana, ¿verdad? Por los fallos que no les gustaron a los países. La primera Corte de Justicia Centroamericana. Entonces ahí tenemos que la historia es común, porque si hacemos un recorrido también de la historia económica, se van a dar cuenta de todo lo que pasó. Quizás me voy a referir por lo menos unos minutos a eso, porque también tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora en Centroamérica y con el proceso actual de integración centroamericana. Entonces, a partir de 1907, se da el paso para que los centroamericanos nos consideremos naturales de origen de Centroamérica y que las constituciones reconocieran esa
pertenencia de cualquier centroamericano como un centroamericano de origen. Y en todas las constituciones de Centroamérica, por lo menos de los 5 estados, desde Guatemala hasta Costa Rica, se consideran centroamericanos por naturalidad. Entonces, a partir de esa fecha se empezó a dar el primer tratado bilateral de libre comercio entre El Salvador y Honduras. Los dos países comenzaron a decirse, nos vamos a dar un trato nacional. Y empezó el comercio entre los dos países a funcionar de una manera exitosa, y entonces empezó lo que se llama la etapa del bilateralismo, a través de la cual Costa Rica lo hizo con Nicaragua, Nicaragua lo hizo con Guatemala, Guatemala con Costa Rica. Se dieron tantos tratados bilaterales que eso permitió de alguna manera el intercambio comercial a beneficio de los centroamericanos, y también permitió la época de agroindustria en Centroamérica, a través de la cual pues los estados centroamericanos ya negociaban en el sistema internacional materia prima, de una manera tal que para los años 40 de ese bilateralismo ya Centroamérica contaba con suficiente dinero para entrar en otra etapa de desarrollo. El asunto es que obviamente los años 40 pues también habían intereses sobre la base de la agroexportación de grupos de poder y de los militares en todo Centroamérica. Ustedes saben que Tiburcio Carías, otros militares, presidentes de Honduras, Guatemala, El Salvador, Fidel Sánchez Hernández y otros en Centroamérica, pues hubieron gobiernos militares aquí en Centroamérica que protegían los sistemas económicos. En ese entonces, que tiene que ver mucho porque la creación de riqueza se generó sobre la base de pocas personas y no de muchas, y desde entonces pues tenemos problemas sociales y políticos generados por el mismo modelo económico imperante en esa época. Pero bueno, debido al bilateralismo en Centroamérica, se firma el Tratado Multilateral de Libre Comercio, que refunde todos los tratados bilaterales en uno solo, en 1958, que es el tratado vigente todavía. Es decir, todos esos acuerdos, ese bilateralismo se convirtió en un tratado multilateral de libre comercio que a la fecha está vigente. ¿Por qué? Porque es el que de alguna manera establece los productos de origen y las libertades a los mismos en Centroamérica. Entonces, a partir de entonces, a pesar de que los modelos económicos no eran los queridos, obviamente interviene la CEPAL, y ahí viene otro argentino, Prebisch, ¿verdad? Raúl Prebisch, generando una geopolítica económica que también compartieron los estados suramericanos, del llamado modelo de sustitución de importaciones, que era un modelo a través del cual le decían a Centroamérica, mire, usted haga industria para que usted no esté necesitando divisas y comprando en el exterior camisas, zapatos, maquinaria. Usted haga la industria y usted venda en un mercado cautivo, y fue así como la CEPAL propone un sistema que no era el nuestro, porque el nuestro era el de libre comercio total. Y entonces esa teoría cepalina lleva a los centroamericanos a un sistema de industrialización. Como les digo, del bilateralismo de 1907 a 1950 se había producido mucha riqueza en Centroamérica, mal distribuida, porque la riqueza no estaba pensada en el desarrollo social, sino en el desarrollo pues particular de los empresarios o de los agroexportadores. Entonces, cuando vino la industrialización, había suficiente dinero como para comprar tecnología de punta, y en ese entonces se habló del mercado común centroamericano
como un verdadero mercado común, no como el que hay ahora, porque realmente se estaban previendo las fortalezas que cada país tenía para tener una industria. Entonces en El Salvador se ubicó que como había mucho algodón como materia prima en Oriente, ¿verdad? Entonces había que hacer aquí la fábrica de telas. Y así se empezaron a distribuir en una macroeconomía conjunta, porque era una macroeconomía integrada, las fábricas aquí en Costa Rica, las llantas, en otro país, otro producto, y así vieron las fortalezas de cada región, de acuerdo también a la materia prima que se fabricaba, y se empezaron a distribuir las grandes industrias de Centroamérica. Obviamente, ese proceso duró de 1960 a finales de 1978, no es que no se produjera, pero el escoger el producto final implicaba que la tecnología es cambiante, es decir, hacer una camisa implica cambiar la tecnología constantemente, y para eso no hay tanto dinero. Hubo una crisis financiera internacional que no permitió tampoco que hubiera un cambio de tecnología. Los países favorecieron la industria y empezaron a desfavorecer la agricultura, terminaron comprando más materia prima del exterior que lo que producían aquí. Entonces el sistema colapsó. El sistema económico de sustitución de importaciones fue un sistema que desprivilegió la agricultura, y ahí tenemos los problemas sociales de los años 70, donde la gente empezó a emigrar del campo a la ciudad, y toda la historia que conocemos, porque precisamente fue un modelo económico que no pensaba en el tema social y solamente pensó en el desarrollo económico, pero no en el desarrollo social. Entonces ahí hay muchas cosas que estudiar en todo eso. ¿Quiénes sobrevivieron? Las industrias de productos intermedios. Es decir, por ejemplo, la Sal en El Salvador, que produce telas, sobrevivió desde los años 60 y sigue siendo una empresa exportadora de tela a nivel mundial. ¿Por qué? Porque hacer tela no es lo mismo que hacer camisas, y así mucha industria de Centroamérica que escogió el producto intermedio y no el producto final, se quedó todavía a la fecha como empresas que sí tuvieron éxito dentro de todo ese mercado y de todo ese sistema de integración centroamericano. Por supuesto que desde el conflicto de El Salvador con Honduras, porque precisamente fue como origen el mismo modelo económico de sustitución de importaciones y de industrialización, también la integración se afectó porque Honduras se sale del sistema y prácticamente se quedaron prácticamente con el Tratado Multilateral de Libre Comercio, que era el que venía desde 1958 y desde los años, como les decía, 40. Entonces, sin embargo, eso incidió, vuelvo a decirles, el modelo económico y la historia común influyó en las guerras de Centroamérica. Es decir, no solamente había un problema de financiamiento internacional, una crisis financiera internacional, sino que estaba la Guerra Fría, que halló caldo de cultivo aquí para poder meter e introducir conceptos de guerrillas, ¿verdad? Y también hubo apoyo de otro tipo, y los estados que no tenían la suficiencia para responder a las necesidades sociales ni económicas de las personas en Centroamérica, y muchas otras cosas más que ustedes pueden contar, que nos lleva a las guerras en Centroamérica nuevamente. Si los conflictos armados en Centroamérica eran tal que afectaban incluso a Costa Rica, ¿verdad? Que no tenía ningún conflicto armado, pero tenía ya fuerzas foráneas militares aquí en su territorio. Es decir, que era un caos. Y Panamá tenía un problema de legitimación también constitucional. Es decir, Panamá tenía sus propios problemas políticos. Y entonces en Centroamérica había una crisis política, económica y social de tan envergadura de que nuevamente Venezuela, Colombia y México, que era el grupo Contadora, se meten a colaborar con Centroamérica en 1980
86, me parece, 85, con la negociación en la isla de Contadora del Tratado de Paz y Cooperación de Contadora, que es el punto de inflexión de la nueva integración de Centroamérica. Estos países ayudaron a Centroamérica a volverse a reunir en la isla de Contadora, y es en la isla de Contadora donde los estados centroamericanos se vuelven a comprometer a buscar en Centroamérica una región de paz, libertad, democracia y desarrollo, que es el fin que sale en el Protocolo de Tegucigalpa, que es el tratado superior y el tratado que crea el sistema de la integración centroamericana. Entonces, desde ahí comienza la nueva historia. Desde ahí comienza lo que es ahora el sistema de integración centroamericana. ¿Por qué? Porque es ahí donde los países se dan cuenta que o tienen un plan de desarrollo o tienen un plan de paz conjunto, o Centroamérica sigue con problemas que individualmente no pueden superar. Entonces es ahí que se crea lo que se llama la reunión de presidentes. En la primera reunión de Esquipulas I se crea la reunión de presidentes como mecanismo de llevar a cabo un proceso de integración y un proceso de desarrollo en Centroamérica. Y entonces esa reunión de presidentes viene como compromiso de los acuerdos de Contadora para la paz en Centroamérica. Y es ahí donde en Esquipulas II hacen un proceso de paz de Centroamérica. ¿Qué significaba el proceso de paz? De que los estados que tenían conflictos internos siguieran un proceso de negociación y pacificación dentro de los estados, y que además de eso los estados trabajaran en la constitución de los estados democráticos y de derecho. ¿Qué significaba eso? Que los estados centroamericanos se comprometieron que para que hubiera una integración y un plan de desarrollo, cada estado debía ser un estado de derecho y un estado democrático. ¿Qué implicaba eso? Que respetaran la alternabilidad del poder, que respetaran la participación democrática, que respetaran el Estado de Derecho, que los poderes fueran independientes, que el órgano judicial fuera independiente en relación al nombramiento de los jueces, etcétera, etcétera. Todo eso implicaba, y todo eso fue un proceso de paz de todos los países de Centroamérica, sin excepción. Es decir, que las reformas judiciales que hubieron en Honduras, en El Salvador, en Guatemala, en Costa Rica, no provienen solamente de que porque el país quería una reforma judicial, provienen de una obligación de los acuerdos de paz de hacer una reforma judicial y una reforma tal que los estados permitieran otro sistema democrático y de derecho en los estados. Entonces, tanto es así que fíjense bien que el Protocolo de Tegucigalpa dice que son parte del Protocolo de Tegucigalpa todos los acuerdos del proceso de pacificación, los principios de la Carta de la OEA y los principios de la Carta de la ONU. ¿Qué significa eso? Que el SICA como tal es un sistema político creado con afinidad a las Naciones Unidas y a la Organización de Estados Americanos, y que se propone respetar, fíjense bien, vuelvo a repetir, los estados democráticos, la alternabilidad del poder y los derechos fundamentales de las personas. Eso quiere decir, vuelvo a repetir, que el SICA como tal es un sistema político, es una organización internacional también, porque muchos creen que solamente es un sistema que tiende a la integración, y no. El SICA es una organización internacional creada por un tratado internacional con personalidad jurídica propia, cuyo persona natural que lo representa es el secretario general, igual que el secretario general de la ONU, representa a la ONU, y que además de eso, como organización distinta a la de los estados, tiene órganos políticos con competencias funcionales para objetivos propios
de esa organización que se constituyó. Fíjense qué importante es, porque muchas veces se considera que la integración centroamericana es algo por hacer, y la integración centroamericana como tal, como sistema de la integración centroamericana, es una organización que ya está constituida. Y es una organización que existe sobre la base de alrededor de 2.000 documentos jurídicos suscritos. Es una organización, vuelvo a decirles, que existe sobre la base de aproximadamente 2.000 instrumentos jurídicos. Cada instrumento jurídico ha sido negociado, ha sido sujeto a lo que ustedes estudian, a procesos de negociación. Cada instrumento jurídico ha sido un conflicto puro entre los centroamericanos para llegar a suscribirlo. Es decir, que si nosotros queremos decir si hay una voluntad política de los estados por integrarse, por supuesto que sí. Es decir, si cada instrumento es un triunfo cívico de los centroamericanos por ponerse de acuerdo y por crear algo, la integración es realmente un producto de una vocación y de una voluntad política que tienen los estados de llevar a cabo ese plan de desarrollo. Obviamente que los estados todavía, sobre la base de una flexibilidad, sobre la base de un gradualismo, sobre la base de las dos velocidades que llamamos en integración, sobre la base de principios como el de flexibilidad, a veces dan un paso 3 estados y otros no lo dan. Por eso es que en la integración van a ver ustedes que en este caso Honduras y Guatemala han avanzado en la unión aduanera, pero en otros El Salvador y Guatemala tienen casi libre circulación de personas, que han avanzado más en otras cosas, o que algunos países son parte de unos organismos y otros países no, porque se permite que los estados se vayan sumando a las instituciones, a los órganos de integración, de acuerdo a las capacidades propias de su país para asumir las responsabilidades políticas y también las responsabilidades económicas, porque cada organización requiere de una aportación económica en los estados. Entonces, nosotros vemos ahí que precisamente la integración actual es el resultado, vuelvo a repetir, del proceso histórico, político, económico y social de Centroamérica. Es decir, lo que ahora somos es el resultado de lo que pasó. Por eso es que no solamente la integración ahora es una integración que tiene un objetivo económico, porque volvemos al mismo sistema de los años 40. Lo que el modelo económico que prescriben los tratados de integración centroamericana son un modelo tal que permita el libre comercio, que permita la inclusión de Centroamérica en el mercado internacional, comercial, y no otro. Por más que haya una política nacional que diga que quiere o va a hacer otro modelo económico, no es cierto. Es decir, el modelo económico de Centroamérica es un modelo neoliberal, es un modelo económico de libre comercio sobre la base de el sistema internacional, sistema de comercio internacional, y no hay otro. Ese es el que está suscrito, es el que está firmado en los tratados internacionales, y los estados respetan ese modelo. Prácticamente lo que hay en Centroamérica es un sistema de libre comercio puro. Es decir, podemos hablar que tanto lo hay o no lo hay, de acuerdo a los porcentajes de homologación, pero no ese es el objetivo de esta presentación. De todas maneras, vuelvo a repetir, en la integración actual, es una integración que no puede dejar de lado el aspecto político, ni el aspecto social, ni el aspecto ambiental, ni ningún aspecto que tenga que ver con la seguridad de Centroamérica. Por eso el Tratado de Seguridad Democrática y la Alianza para el Desarrollo Sostenible, que se han suscrito en Centroamérica, no hablan solamente de integración económica y de seguridad alimentaria, no, hablan de desastres naturales, hablan de sistemas democráticos,
los estados tienen la obligación de permanecer como estados democráticos y de derecho, como base fundamental de la seguridad en la integración centroamericana, porque esa es la base fundamental. Desde 1986, que se dio Esquipulas I, hasta 1991, que se firma el protocolo de Tegucigalpa, hubieron 10 reuniones de presidentes, la de Guásimo Limón, la de, ¿cómo se llama?, Antigua Guatemala, la de Coronado aquí en Costa Rica, es decir, la de Masaya. Hubieron 10 reuniones de presidentes a través de las cuales llevaron a cabo ese proceso de pacificación, pero por sobre todo la constitución de estados democráticos de derecho. Y sobre la base de eso, reconociéndose que han avanzado durante 7 años en ese proceso, bueno, no, fueron 5 años al 91, 5 años en ese proceso, entonces firman el protocolo de Tegucigalpa, que no admite reservas. Y el protocolo de Tegucigalpa, si ustedes ven en el artículo 1, dice que son una comunidad económica y política, cuyo fin es llevar a Centroamérica a una región de paz, libertad, democracia y desarrollo, como lo decía el proceso Contadora, el compromiso que tomaron, y esa es la integración centroamericana que tenemos ahora, y eso es por lo que trabajamos alrededor de 30 instituciones de integración, desde el Banco Centroamericano de Integración Económica hasta los organismos que hay aquí en Costa Rica, que son 7, que no son muy pocos, sino que son 7 organismos: Recursos Hídricos, el Consejo Centroamericano de Acreditación, el Instituto Centroamericano de Administración Pública, el Consejo Monetario Centroamericano, y podemos seguir AXA, la Agencia Centroamericana de Navegación Aérea, y podemos seguir contando con el Banco Centroamericano, la empresa propietaria de la red del mercado eléctrico que está en el ICE Costa Rica, etcétera, etcétera. Es decir, solo Costa Rica tiene 7 instituciones de integración aquí en Costa Rica. Y entonces, con todo ese andamiaje, que todos responden a una sola institucionalidad, nosotros podemos contar ahora con una normativa que es bastante grande. Como les digo, hay derecho comunitario, que es de lo que yo les venía a hablar, pero que se explica en términos fáciles, porque el protocolo de Tegucigalpa crea una organización con competencias legislativas y con competencias jurisdiccionales a efecto de que tenga eficacia los sistemas comunes de Centroamérica. Es decir, que los consejos de ministros en su ramo, ambiente, salud, educación, economía, entre otros, pueden dictar normas jurídicas vinculantes para los estados, que es donde se da el desarrollo normativo. Por ejemplo, en materia económica hay 200 reglamentos comunitarios que tienen que ver con lo que ya les dije: aranceles, normas sanitarias, normas fitosanitarias, normas de competencia, entre otras, que es lo que maneja el sistema de mercado común centroamericano. Hay normas en el ámbito agrícola que tienen que ver con la protección de la langosta del Caribe, del aleteo del tiburón, de las tortugas marinas. Hay normas que tienen que ver con la compra de medicamentos conjuntos en materia de salud, normas de política epidemiológica con relación a enfermedades infectocontagiosas, y así podemos ir mencionándoles cantidad de normas que hay y que no se miran. Es decir, nosotros creemos que la integración no existe, pero yo les podría decir que sí existe sobre la base de lo que hay, y que todos creemos que es nacional, pero que a la vez es centroamericano. Es decir, las carreteras en Costa Rica responden a normativa regional. El escudo, hablábamos del tema de desastres naturales. Ese círculo anaranjado con un triángulo azul y las alertas amarilla, roja, naranja, son nomenclatura común centroamericana. Y la oficina, el Centro de Desastres Naturales de Centroamérica, está en Guatemala, en el aeropuerto
La Aurora, ahí está la sede del Centro para la Prevención de Desastres Naturales. Y ese centro tiene ya una disposición de qué es lo que hace cuando hay una catástrofe o un desastre natural centroamericano, y tiene recursos propios, tiene una avioneta, tiene acuerdos con la NASA para el monitoreo ambiental, el SICA tiene convenios con la NASA, es decir, en Panamá hay otra sede de monitoreo ambiental. Es decir, no sabemos lo que hay, pero decimos que conocemos la integración y realmente hay que conocerla. Entonces, en ese sentido, vuelvo a repetir, hay muchas cosas que han tenido más relevancia. Siempre las cosas económicas pues tienen más relevancia. Ahora el mercado eléctrico creo que es el que más tiene relevancia. El Banco Centroamericano de Integración es un banco totalmente financiado, o sea, tiene recursos. El Banco Centroamericano de Integración apoya la infraestructura centroamericana en carreteras, en puertos, en aeropuertos. O sea, tenemos un banco totalmente financiable, es decir, con unas finanzas muy estables y entonces la integración centroamericana, vuelvo a repetir, funciona sobre la base de esta normativa. Pero si hay normativa, tiene que haber un órgano que interprete y aplique esa normativa. Y ese órgano es la Corte Centroamericana de Justicia, donde yo vengo, que no les he hablado nada de la Corte. Pero porque la Corte, vuelvo a repetir, de acuerdo al protocolo de Tegucigalpa, es el órgano fundamental, principal, con competencia exclusiva y excluyente de cualquier otro tribunal en materia de tratados de integración regional. Y es donde nosotros pues colaboramos con uniformar la aplicación en 8 estados que forman parte de la integración centroamericana, porque el principio de territorialidad no permite que el Estado de Honduras le diga al Estado de El Salvador qué hacer. No, miren, para poder hacer algo tenemos que ponernos de acuerdo los 8, y entonces lo hacemos. El principio de territorialidad tampoco permitiría que se juzguen los casos de otro país. Entonces tiene que haber una corte regional que asuma esa función de uniformidad y de interpretación y aplicación del derecho para todos los estados, que es la función que tiene la Corte Centroamericana, y que, como ustedes se pueden imaginar, tal como fue la Corte de Justicia Centroamericana, la Corte de Cartago, la Corte Centroamericana tiene una función importante porque es la garante de evitar los conflictos entre los estados, de mayor proporción, los conflictos y la violencia entre los estados. Que exista un órgano jurisdiccional para arreglar los conflictos es sumamente importante, y la Corte también puede tener la competencia arbitral, cuya etapa puede ser la negociación y la mediación dentro de esa etapa, de acuerdo a lo que las partes quieran, o simplemente someter un acuerdo arbitral ante la Corte Centroamericana con el procedimiento que ellos establezcan. Es decir, la Corte Centroamericana hoy por hoy ha conocido ha dado 200 sentencias aproximadamente no solamente de conflictos entre centroamericanos, sino resolviendo consultas no solamente de los estados, sino de las instituciones de integración y también de las personas naturales y jurídicas, que es una gran diferencia con los tribunales internacionales, porque en Centroamérica sí aceptamos la consulta de las personas naturales y jurídicas con respecto a la interpretación y aplicación de toda esa regulación centroamericana que yo les he mencionado. Entonces, los jueces también nacionales pueden preguntar a la Corte cómo interpretar el derecho comunitario a la hora que van a amparar a una persona dentro del Estado. Es decir, los jueces nacionales también aplican derecho comunitario, y cuando tienen duda pueden preguntar a la Corte Centroamericana sobre la interpretación de la misma. Yo creo que con eso ustedes tienen una visión bastante completa de que el proceso de integración centroamericano es un proceso que en esta universidad hay mucha afinidad, no solamente porque es un proceso político de paz, sino también porque el proceso de integración centroamericana tiene por objeto los mismos principios y propósitos de la ONU y de la OEA sobre la base del desarrollo y las libertades de las personas. Yo me quedaría aquí para poder, si ustedes quieren, platicar de algo.